Ya, como ya hemos visto la semana pasada, ¿recuerdan? ¿Qué tema vimos? Características de los seres vivos y niveles de organización, ¿verdad? Ya, entonces para continuar, hoy toca el tema de bioelementos. Como ya vimos la semana pasada, eran básicamente cómo los organismos vivos, cómo sabemos qué son organismos vivos, cómo los identificamos mediante las características y los niveles de organización. Cómo se organizan estos seres vivos, ya sea desde la mínima unidad, recuerdan, el átomo, hasta la máxima unidad, que era el individuo mismo, y cómo se agrupan luego en poblaciones y comunidades. Y ahora vamos a entrar a un tema un poco diferente, que son los bioelementos, que también forman parte de los organismos vivos. Ya, primero, los bioelementos tal cual los definimos como la composición de la materia viva, que considera aproximadamente 25 de los 109 elementos descritos. Conocemos la tabla química, ¿verdad? En la tabla química tenemos aproximadamente unos 109 elementos, pero dentro de ellos, 25 de ellos son importantes porque forman parte de la materia viva. ¿Y a qué denominamos materia viva? Ya vimos la semana pasada, a los que presentan las características de los seres vivos que vimos la semana pasada, ¿verdad? Ya sea movimiento, reproducción, irritabilidad, homeostasis. Entonces, si presentan todas esas características, podemos decir que es un organismo vivo o materia viva, ¿verdad? Entonces, pero todos estos organismos están compuestos de 25 elementos, básicamente, de los 109 que existen en la tabla periódica. Entonces, estos bioelementos se clasifican según su abundancia. Es en 3 grupos, pero voy a mencionarle 2 grupos principales. Según su abundancia, ¿a qué me refiero? Por ejemplo, están los bioelementos primarios u organógenos y los bioelementos secundarios u oligogenésicos. Voy a apuntar el puntero. Ya. ¿Cómo podemos recordar que son los bioelementos primarios son los organógenos y los bioelementos secundarios los oligogenésicos? Oligo viene de poco, por lo tanto los bioelementos secundarios son los que están presentes en menores cantidades y los bioelementos primarios u organógenos son los que están presentes en mayores cantidades. Entonces, pero estos dos bioelementos, la composición de todos estos, forman parte de los 25 elementos que recuerdan, de los 109. De los 109 elementos que están presentes en la tabla periódica, 25 de ellos son importantes porque están presentes en la materia viva. Y estos 25 se dividen en bioelementos primarios y bioelementos secundarios. Los bioelementos primarios, como ya mencioné, son los más abundantes, o sea, los que se encuentran en mayores cantidades en la materia viva. Dentro de ellos, como ya mencioné, son los más abundantes y son la base de la formación de las macromoléculas. Dentro, como ejemplo, tenemos al chon. Siempre recuerden esta palabra para los bioelementos primarios u organógenos, el chon, que son carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Estos 4 elementos químicos van a estar presentes en la materia viva en grandes cantidades. O sea, siempre recuerden el chon. Si recuerdan el chon, van a acordarse del carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno, siempre. Y recuerden, estos son los que están presentes en mayores cantidades, por eso se le denomina bioelementos primarios u organógenos, que están en abundancia en la materia viva. Luego vendrían a ser los bioelementos secundarios u oligogenésicos. ¿Y por qué bioelementos secundarios? Porque están presentes en menores cantidades, y por eso se le denomina oligogenésicos, oligo de pocos. Entonces, como ya mencioné, se hallan en pequeñas cantidades y su presencia es esencial para el correcto funcionamiento del organismo. A diferencia de carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno que están presentes en los bioelementos primarios, en los bioelementos secundarios vamos a encontrar elementos como el calcio, el fósforo, potasio, azufre, sodio, magnesio y hierro. ¿Y por qué dice que su presencia de estos elementos es esencial para el correcto funcionamiento del organismo? Porque si, por ejemplo, falta en nuestro cuerpo yodo, que es otro elemento que no lo puse acá, pero es yodo. Si, no sé si ya vamos a ver más adelante enfermedades, pero si cuando uno presenta ausencia o no consume mucho yodo, lo que le aparece es el bocio. Es un tipo de enfermedad que aparece cuando hay la ausencia del yodo. Y cuando hay ausencia de hierro, en este caso que está representado por el elemento químico Fe, te da la enfermedad o presenta la enfermedad de anemia, ¿verdad? Porque presentas bajas cantidades de hierro. Entonces, en bioelementos primarios tenemos al chon y en bioelementos secundarios que están presentes en menores cantidades en la materia viva, o sea, en los organismos vivos, son estos elementos principales.
que deben recordar: calcio, fósforo, azufre, potasio, y son elementos que normalmente siempre encontramos en los nutrientes. Por ejemplo, cuando vamos a consumir calcio, que está presente mayormente cuando queremos tomar leche, cuando queremos tomar hierro, que está presente en el hígado. Entonces, estos nutrientes, o mejor dicho, estos elementos químicos, son importantes para el organismo vivo, ya que si tenemos deficiencia de estos o no tenemos en suficientes cantidades, podemos presentar ciertas enfermedades. Entonces, tenemos que saber diferenciar muy bien, ¿verdad? Bioelementos, tenemos bioelementos primarios, CHON, y bioelementos secundarios, que son los que mencionamos acá, pero la deficiencia de esto causan ciertas enfermedades. Ya. Ahora tenemos biomoléculas. No hay que confundir bioelementos con biomoléculas. Bioelemento se refiere a un elemento, o sea, estamos hablando solamente de carbono, o solamente de hidrógeno, o solamente de oxígeno, o en este caso solamente de calcio, pero estamos hablando de elementos, o sea, bioelementos, pero de la tabla periódica, o sea, elementos, uno nada más. Pero cuando hablamos de biomoléculas, ya hablamos de los bioelementos, pero agrupados, o sea, de varios bioelementos. Por ende, las biomoléculas, dentro de ellas los bioelementos se encuentran formando moléculas, más o menos complejas, denominadas principios inmediatos. Las moléculas se hallan constituyendo los organismos también, pero forman parte estructural y funcional de los seres vivos. Recuerden estas palabras. En biomoléculas siempre los denominamos como que forman parte estructural y funcional de los seres vivos. ¿Recuerdas que les había mencionado los bioelementos que también forman parte de la materia viva? Bueno, pero los bioelementos, el conjunto de todos estos bioelementos forman biomoléculas. Y estas biomoléculas van a formar parte estructural y funcional. ¿Por qué me refiero a estructural y funcional? Estructural porque supongamos los huesos. Los huesos están compuestos de calcio, ¿verdad? Entonces, pero estos calcios son bioelementos. Y la agrupación de todos estos calcios va a dar a formar una biomolécula. En este caso va a dar a formar los huesos. Por lo tanto, sería parte estructural. Y luego parte funcional, ¿por qué? Por ejemplo, supongamos el hierro. El hierro es importante para los glóbulos rojos. Es como un cofactor de los glóbulos rojos. Entonces, necesitamos el hierro para el correcto funcionamiento de los glóbulos rojos o la cantidad que tenemos de los glóbulos rojos. Entonces, también es funcional. Entonces, no confundamos bioelementos con biomoléculas. Biomoléculas van a formar parte estructural y funcional. Recuerden siempre eso. Para biomoléculas va a formar parte estructural y funcional de un organismo. En cambio, bioelementos también forman parte de los seres vivos, pero no estructural y funcionalmente. Pero forman parte de los organismos vivos. Ya, entonces, las biomoléculas también se dividen en dos grupos. ¿Tienen alguna duda? ¿Hasta ahí? Profesora, ¿y los oligoelementos? Ah, ya. Los oligoelementos, como vemos acá, son los que se presentan en pocas cantidades. Vendrían a ser los mismos: oligogenésicos u oligoelementos, que son los de acá: calcio, fósforo, azufre, magnesio, esos. Que son diferentes a los organógenos, que son los bioelementos primarios y los que se encuentran, recuerden, en mayores cantidades, en abundancia, a diferencia de los secundarios que se encuentran en pequeñas cantidades. Entonces, como les había mencionado, ya sabemos la diferencia entre bioelementos y biomoléculas, ¿verdad? Pero estas biomoléculas también se dividen en dos grupos. Tenemos a los principios, pueden obviar la palabra inmediatos y pueden ser simplemente principios inorgánicos y orgánicos. En los principios inorgánicos tenemos a las agua, como, bueno, voy a presentar los ejemplos más principales, que en este caso vendría a ser, por ejemplo, agua, sales minerales y gases inorgánicos. Para los principios orgánicos tenemos los que forman parte del organismo, como son lípidos, proteínas, ácidos nucleicos, vitaminas, glúcidos y muchos más. Pero la clase de hoy nos vamos a centrar en los principios inmediatos inorgánicos. Ya en las siguientes clases vamos a ver los principios inmediatos orgánicos, o sea, los lípidos en una sola clase, proteínas en una sola clase, ácidos nucleicos en otra sola clase. Pero por hoy vamos a ver los principios inmediatos inorgánicos, recuerden. Las biomoléculas se dividen en inorgánicos y orgánicos. En química ya lo habrán visto, los elementos inorgánicos y orgánicos. Los orgánicos son los que presentan como unidad funcional o parte la molécula de carbono. En cambio, los principios inmediatos inorgánicos son el resto. En este caso pueden ser agua, sales minerales y gases inorgánicos. Entonces vamos a ver estas tres subdivisiones: agua, sales minerales y gases inorgánicos.
que forman parte de los principios inorgánicos que a su vez forman parte de las biomoléculas, ¿verdad? Entonces, vamos a subdividir estos tres. El primero de ellos es agua, ¿verdad? Ahora, este es un principio inmediato inorgánico, pero ¿por qué es importante el agua? ¿Por qué creen? Bueno, sabemos todos que el agua es sumamente importante, ¿no? Pero no sabemos mucho sus funciones, de por qué son importantes. Bueno, en principio, el agua es una biomolécula, como ya sabemos, de naturaleza inorgánica, ¿verdad? O sea, ya sabemos que es una biomolécula que se dividía, recuerdan, en inorgánica e inorgánica, pero el agua está dentro de la clasificación de inorgánica. Entonces, es el compuesto que se encuentra en mayor proporción de la materia viviente, que puede constituir entre el 50 y el 95% del contenido del peso de una célula. O sea, está diciendo que la célula como unidad fundamental, está presente, o sea, contiene agua entre el 50 y el 95%. ¿Por qué digo entre ese rango? Porque hay células que, supongamos, van a tener la mitad, el 50% llena de agua, y hay otras células, como por ejemplo células de la medusa, que van a presentar casi toda la célula con contenido de agua, casi el 95% de la célula va a presentar agua. Entonces, esto va a depender del tipo de célula y también del tipo de animal, o en este caso, del tipo de organismo. Pero en general, todos los organismos contienen entre 60 y 90% de agua. Y de ella y toda la vida de la Tierra depende de sus propiedades del agua, porque el agua tiene propiedades. O sea, ya sabemos que es importante, pero también tiene propiedades. Entonces, como ya les mencioné, ya sea en este caso vemos que el contenido de agua de una persona, en este caso de una mujer, está aproximadamente en el 60%, en el varón el 65%, y así en el resto de todo el cuerpo hay contenido de agua. Pero ya, sabemos que hay contenido de agua en la célula y también en el cuerpo, en este caso en nuestro organismo. Pero ¿cómo? O sea, ¿qué propiedades le va a dar? ¿Para qué es importante que haya agua en nuestro cuerpo? Ahí vendría ya las funciones, ¿verdad? Las funciones del agua. ¿Por qué es importante que haya agua en nuestro cuerpo? ¿Para qué creen? Una de ellas es la mecánica amortiguadora. Para no morir deshidratado. Ajá, esa es una, que vamos a ver es el tercer ejemplo. Pero la primera es la mecánica amortiguadora. Ahí también juega un papel importante el agua. Por ejemplo, cuando ustedes quieren doblar su rodilla, ustedes pueden doblar su rodilla, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que permite que se pueda doblar? Entre tu rodilla, que esta es tu rodilla, este es el fémur, el hueso que está en la parte inferior, y este es el otro hueso que está en la parte superior de tu pie, y esta vendría a ser la rodilla, ¿verdad? Pero entre ellos dos, entre esos dos huecos, hay un líquido que se denomina líquido sinovial, y este líquido sinovial contiene también agua. Entonces, este líquido sinovial va a jugar como un amortiguador. O sea, gracias a eso tú puedes mover tu rodilla hacia adelante, hacia atrás, derecha, izquierda, puedes girar tu rodilla, ¿verdad? Entonces, ahí el agua está cumpliendo una función de... Miss, una cosita. Sáqueme de dudas. A mí me han contado que si me saco conejitos en los dedos, esa agüita se va yendo. ¿Es verdad? No he escuchado sobre eso, pero los conejitos, en este caso de tus dedos, también tienen ese líquido sinovial. Por eso también puedes mover ya sea tus dedos. O sea, en la parte media de tus dedos, donde puedes hacer ese movimiento de los dedos, hay ese líquido sinovial. Entonces, pero ese líquido sinovial contiene agua. O sea, no es que sea completamente agua, pero tiene parte de agua. Entonces, ahí ese líquido sinovial que está haciendo está amortiguando los movimientos que tú estás realizando, sean de los dedos o de la rodilla. Entonces, ahí tenemos una de las funciones del agua. Ahora, ¿qué otra función creen que sea? Supongamos, ya no en el organismo, en este caso estamos hablando de nosotros con la rodilla. Supongamos, ustedes tienen un vaso con agua, solamente agua, y supongamos que le quieren echar sal. Luego ustedes mueven, ¿verdad? Mueven la sal con el agua y la sal desaparece, ¿verdad? ¿O queda presente todavía? Desaparece, ¿verdad? Pero ¿por qué creen que desaparezca? Al igual con el azúcar, al igual que en un colorante, supongamos tienen agua sola, le echan azúcar, y las unidades o esas pequeñas bolitas del suco desaparecen. O sea, tiñen el agua, pero desaparecen esas pequeñas moléculas. ¿Por qué creen? Porque el agua ahí está cumpliendo otra función de solvente universal.
¿A qué se refiere con solvente universal? Porque va a disolver un gran número de moléculas, supongamos que en este caso las moléculas son el azúcar, supongamos. Entonces, el agua va a disolver todas esas moléculas de azúcar y al final vas a tener una unidad uniforme. O sea, vas a tener el agua, pero solamente vas a ver el agua, no vas a ver la molécula, que en este caso puede ser la sal, o el azúcar, o glucosa, o el colorante. Entonces, ahí estamos viendo otra función que está cumpliendo el agua, que es de solvente universal. ¿Verdad? Entonces, tenemos otra función del agua, que es lo que mencionaron al inicio, supongamos para evitar deshidratarnos, ¿verdad? En este caso vendría a ser, ¿por qué ustedes dicen para evitar deshidratarnos? Supongamos, si no tomamos agua, ¿qué pasa? Como su propio nombre... Se nos seca la garganta. Ajá, nos deshidratamos en pocas palabras, ¿verdad? Por eso es que el agua va a formar parte de un regulador térmico. O sea, cuando nosotros tomamos agua, va a poder modificar la temperatura de nuestro cuerpo. Por eso es que generalmente nos da ganas de tomar agua cuando estamos haciendo deporte y porque tenemos mucho calor también, ¿verdad? Entonces, es una necesidad del agua como regulador térmico. O sea, nuestro organismo ya sabe que el agua va a regular nuestra temperatura. Por eso es cuando tenemos en verano bastante calor o cuando hacemos ejercicio y estamos generando bastante calor, queremos agua porque necesitamos, nuestro cuerpo sabe que necesita regular la temperatura, ¿verdad? Entonces, esta es otra función del agua. Ya vimos mecánica amortiguadora, de solvente universal, de regulador térmico, pero también sirve medio de transporte de las sustancias. Esto es dentro de la célula. Dentro de la célula, recuerdan que también les había dicho que hay agua, que puede ser entre el 60 y el 95%. Pero ¿por qué es importante también el agua? Porque el agua va a permitir que las moléculas se transporten. Si no hay un medio, ¿cómo las moléculas en este caso se transportarían? ¿Cómo se moverían? No podrían, ¿verdad? Necesitan un medio, ¿verdad? En este caso el medio vendría a ser el agua. Entonces ahí también juega otro papel, que vendría a ser el medio de transporte de las sustancias. Entonces acá ya vimos 4 de las funciones principales del agua, ¿verdad? Entonces vamos a entrar a otra molécula inorgánica, que vendrían a ser las sales minerales. Recuerdan que vimos 3 dentro de la clasificación de moléculas, habían inorgánicas y orgánicas, y hoy solo vamos a ver las inorgánicas, y dentro de las inorgánicas que vimos, agua, sales minerales y compuestos gaseosos, que vamos a ver luego. Pero ahora las sales minerales. ¿Qué son las sales minerales? Las sales minerales, por ejemplo, se encuentran en el protoplasma, o sea, dentro de la célula, bajo la forma de cloruros de carbonatos, ya sea fosfato, sulfato de sodio, potasio, calcio y magnesio. Aunque las sales se encuentran en baja concentración, estas son constantes. Por ejemplo, acá, este es el protoplasto, en la imagen que pueden ver. Se ve una imagen dificultosa, pero esta parte de acá es la membrana de la célula. Y todo esto está dentro de la célula. Y pueden ver, mira, acá tenemos calcio. Y calcio es una sal mineral. Tenemos calcio, más allá tenemos fosfato, que no lo veo, pero acá principalmente tenemos calcio. Entonces, acá podemos ver cómo el calcio está interactuando dentro de la célula, ¿verdad? Porque ya sabemos que pueden haber calcio afuera y adentro. Entonces, podemos ver cómo el calcio entra por la membrana y luego va a cumplir ciertas funciones dentro de la célula, ¿verdad? Entonces, acá sabemos que las sales minerales también tienen ciertas funciones. ¿Qué funciones creen que sean? Vamos a ver, son 3 funciones principales. En este caso, las sales minerales pueden contraer los músculos. ¿Recuerdan? O sea, nosotros sabemos, por ejemplo, cuando tenemos... a ver, ¿qué ejemplo? Por ejemplo, cuando estamos corriendo. Cuando estamos corriendo necesitamos contraer los músculos, ¿verdad? O supongamos cuando estamos haciendo ejercicio de brazos, necesitamos contraer los músculos, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que nos permite contraer los músculos? Es gracias a las sales minerales. En este caso el calcio, como vimos en la imagen anterior, el calcio que está dentro de la célula, el calcio va a emitir una señal a nuestros músculos. En este caso supongamos que esto de rosadito, todo esto redosadito, sean los músculos. Entonces, al unirse el calcio a una de las células musculares, va a permitir la contracción de una de esas células musculares. Entonces, así todas las células musculares se van uniendo
gracias a la acción del calcio, y es por eso que podemos contraer los músculos. Entonces, es gracias al calcio. Entonces, esto vendría a ser una de las funciones de las sales minerales, porque el calcio es una sal mineral. Luego tenemos la permeabilidad celular y capilar. En la segunda imagen que podemos ver acá, esta es la membrana celular, este es el medio extracelular, o sea, fuera de la célula, y este es dentro de la célula. ¿Y qué podemos ver? Dentro de la célula tenemos potasio, que está representado por K, y tenemos cloro, que también está representado por Cl. Pero afuera también tenemos calcio y cloro. Entonces, ¿qué está representando esto? Nos está diciendo que el calcio, en este caso, que está representado por un signo positivo, y el cloro, que está representado por un signo negativo, va a permitir la entrada y salida de estos elementos. Porque mira, la membrana está compuesta por compuestos negativos, la parte interna, y la membrana externa está compuesta por carga positiva. Entonces, para que puedan salir, acá tiene que entrar una molécula positiva. O sea, tienen que ser molécula positiva potasio para que pueda salir, y molécula negativa cloro para que pueda entrar. Entonces, es diferencia de carga. Entonces, ¿qué nos va a permitir las sales minerales? La permeabilidad celular y capilar, y va a mantener el equilibrio osmótico, porque hay una cantidad determinada de potasio y cloro y una cantidad determinada de potasio y cloro. Entonces, las sales minerales también son importantes para la permeabilidad celular, porque ellos van a abrir las ventanas de las membranas. Ellos son las que van a hacer, o las que permiten que se abran las membranas. Entonces, esta es otra función. Entonces, son tres funciones principales de las sales minerales: la contracción de los músculos, la permeabilidad celular y capilar, y el equilibrio osmótico dentro de la célula, ¿verdad? Luego tenemos gases inorgánicos. Tenemos al oxígeno y al CO2, que también esto es dentro de las biomoléculas. Dentro de las biomoléculas, estos están dentro de los inorgánicos. Y dentro de los inorgánicos ya tenemos el agua, que ya vimos, ya tenemos a las sales minerales, que ya vimos, y ahora vamos a tener a los gases inorgánicos. Y dentro de los gases inorgánicos tenemos a dos: el oxígeno y el CO2. Bueno, el oxígeno es importante, es una molécula fundamental, todos lo sabemos, para los organismos aeróbicos, porque es esencial para nuestra supervivencia, ¿verdad? Nosotros necesitamos el oxígeno para sobrevivir. Pero eso ocurre en la célula. En la célula, la mitocondria en este caso es el aceptor de oxígeno. Entonces, para que la mitocondria funcione, necesita el oxígeno. Entonces, esta es una de las funciones del oxígeno y una de las funciones fundamentales e importantes. Luego tenemos al CO2. El CO2, bueno, el CO2 no es tan importante como la molécula de oxígeno. Más bien, el CO2 es una molécula inorgánica, pero no tiene una función tan vital como el oxígeno. Básicamente, lo que es el CO2 es el resultado de la respiración. Nosotros, cuando respiramos, ¿qué observamos? Oxígeno, ¿verdad? Pero lo que sale al transpirar es CO2. Y el CO2 no lo podemos respirar. Y el CO2 justo es lo que causa el efecto invernadero u contaminación en el ambiente. Supongamos, por ejemplo, las fábricas que presentan combustión. En este caso tenemos esta imagen de la fábrica y está emitiendo gases de CO2 o anhídrido carbónico. Entonces se está contaminando el medio ambiente. A diferencia del oxígeno, el CO2 es tóxico y no es tan importante como el oxígeno. Entonces, estos dos forman parte de los gases inorgánicos. Ahora vamos a tener algunas preguntas. Acá sí pueden participar. Y es respecto al tema que acabamos de ver. Ya, ¿recuerdan? Tenemos bioelementos y biomoléculas que son diferentes. Bioelementos son un solo elemento. En cambio, biomoléculas... a ver, ¿quién quiere participar para la primera pregunta? La primera pregunta dice, son aquellos elementos que se encontramos formando parte estructural y funcional de la materia viva. A ver, Mijael. Elementos. Bioelementos. ¿Seguro? No, biomolécula. Biomolécula. Ajá, por eso les recuerdo que les dije que se recordaran, bioelementos es diferente de biomoléculas. En biomoléculas siempre va a ser parte estructural y funcional. Mira, acá los subrayé. Vamos a ver. ¿Ve? Biomoléculas formando parte estructural y funcional. Estructural, ¿por qué? Por ejemplo, los huesos están formados de calcio y forman una estructura, en este caso, del organismo. Y funcional, supongamos el hierro, un ejemplo, forma parte como función. En este caso, si tenemos deficiencia de hierro, nos presenta anemia, ¿verdad?
En este caso, por eso estamos hablando de biomoléculas, porque forman parte estructural y funcional. En cambio, los bioelementos no son estructural y funcional, son solo elementos, o sea, un elemento nada más. Y la unión de todos los bioelementos va a formar una biomolécula, que esta sí es importante. Entonces, en este caso, acá vendría a ser, vamos a subrayar, vendría a ser ¿cuál? Biomolécula, ¿verdad? Ya. Ahora la pregunta 2. ¿Es un elemento organógeno excepto? ¿Recuerdan cuáles eran los elementos organógenos? Los organógenos eran los que estaban presentes. Ajá. El nitrógeno, oxígeno, carbono y nitrógeno. Ajá. Entonces, ¿cuál no es un organógeno acá en la pregunta 2? El calcio. Ajá, muy bien. ¿Cuál es tu nombre? Emanuel Prialé. Ya. Ajá, en este caso tienes razón, es el calcio. Porque los organógenos son los más abundantes, o sea, son los primarios, ¿recuerdan? Y era en el chon. Entonces siempre los recordamos por el chon. Carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno. ¿Y quiénes no es? Calcio. Calcio es el otro, el secundario. Ahora, señala el bioelemento organógeno. Otra persona diferente. Hidrógeno. 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 Levanta tu... A ver, ¿quién está participando? Su nombre. Susan. Ya, Susan, ¿cuál es el bioelemento organógeno? ¿Seguro? El organógeno, recuerdan, es el chon. Hidrógeno. Ajá, el hidrógeno, muy bien. El hidrógeno. Porque los demás son de los secundarios. Mira, vamos a retroceder un poco. Acá están los bioelementos. Los primarios organógenos son el chon y los secundarios son el calcio, el fósforo, todo el resto. Solamente debemos recordar el chon para los primarios. Y si no está en el primario, entonces debe ser secundario. Siempre recordamos chon para primarios u organógenos y el resto es secundario u hologenésico. Entonces regresamos a la pregunta. Ya, entonces en el caso del bioelemento organógeno sería el chon. En este caso solamente está presente el hidrógeno, ¿verdad? Ya está bien, Susan. Ahora el siguiente, una persona diferente, regula las funciones cardíacas, la excitabilidad nerviosa y muscular. ¿Recuerdan? Teníamos dentro de las inorgánicas, la biomolécula se dividía en inorgánicas y orgánicas, ¿verdad? Y dentro de las inorgánicas estaban agua, sales minerales y gases, ¿verdad? Ahora, ¿cuál creen que sea que regula las funciones de... El agua. No, ¿recuerdan? Muscular. Sales minerales. Ajá, las sales minerales. Recuerden, las sales minerales, en este caso el calcio, permitía que la contracción muscular, ¿verdad? Y también permeabilidad celular y mantener el equilibrio osmótico. Esa es la función de las sales minerales. Una de ellas es el calcio, pero también es otra, potasio, el cloro, son varias sales minerales. Ya, entonces ahí ya está. A ver, otra persona diferente de Mijael, Emanuel y Susan para que pueda participar en la quinta pregunta. ¿Es un amortiguador importante en el ser humano? Amortiguador, recuerden. ¿Cuál de esos tres creen que sea? ¿Sales minerales, agua o...? Agua. ¿Cuál es tu nombre? Agua. Susan. Ya, Susan. A ver, otra persona, hay que darle la oportunidad a otra persona, pero sí, está bien, es el agua. El agua jugaba, recuerdan, una función de amortiguar, en este caso, el líquido sinovial, ¿recuerdan? Ya. Ahora, el otro. Ya, acá nos piden marcar a la biomolécula inorgánica, ¿recuerdan? Bioelemento es diferente a biomolécula. En biomolécula teníamos dos, orgánica y la inorgánica. A ver, ¿quién? ¿Alguien levante la mano? Sales minerales. Ajá, muy bien, sales minerales, porque los otros, Orgánicas. glúcidos, lípidos, son los orgánicos que vamos a ver luego, ya las siguientes semanas. Vamos a ver una clase solamente de lípidos, una clase solamente de proteínas, una sola clase solamente de ácidos nucleicos, porque es sumamente amplio. Pero las biomoléculas inorgánicas vendrían a ser las que hemos visto hoy, ¿recuerdan? Agua, sales minerales y los gases inorgánicos. En este caso solamente están presentes sales minerales, por eso por eso sería la respuesta, porque los demás son orgánicos. Entonces, ¿cuál es su nombre? Que participó. Emanuel, creo, ¿no?
Ya, entonces, estas son solamente algunas de las preguntas, cómo podría venir en el examen, de acuerdo a la clase que hemos hecho.